Muy bien, vamos a continuar con la construcción del espectro. Habíamos ya realizado la primera sección, el cálculo del periodo dominante del suelo y de la velocidad de onda efectiva. Ahora vamos a seguir con los siguientes parámetros necesarios para construir el espectro. Esos son los parámetros del suelo, parámetros directos del suelo que dependen del suelo, y estos son parámetros que dependen de la estructura. Muy bien, entonces vamos a empezar con los parámetros que dependen del suelo. Están en la sección factores dependientes del sitio 3.1.5 del manual de obras civiles. Recomendaciones, y vamos a empezar primero. Bueno, el primer factor que aquí podemos observar es esta relación que se conoce como contraste de impedancias. Aquí viene PS es igual a la velocidad efectiva del suelo entre la velocidad de onda de la roca, y se llama el contraste de impedancia. Ok, entonces aquí lo calculamos como la velocidad efectiva del suelo entre la velocidad de ondas. Digo, entre la velocidad de en la roca. El siguiente valor es la aceleración máxima en el sitio que estamos analizando, el que se va a diseñar el edificio, sobre roca. Ese valor lo obtenemos del pródisis directamente. Nueva ubicación, localidad, estado Michoacán, municipio Morelia, o donde se vaya a diseñar el edificio, y es este valor A0R, superíndice R, 100.34. entonces aquí 100.34. El siguiente factor es el factor de distancia. Es la sección 3.1.5.1.2. Y se obtiene al dividir la aceleración máxima del sitio en roca entre una aceleración de referencia, que para este caso es de 400. Bueno, para todos los casos. ¿Por qué 400? Porque es el valor máximo en la República Mexicana de aceleración en roca, que es cerca de la costa. No sé si sea Manzanillo o algún sitio de Oaxaca. Pero bueno, entonces este factor de distancia se obtiene al dividir la aceleración máxima que tuvimos del pródisis entre 400, que es una aceleración de referencia. Aquí viene. El siguiente, esta es una función que depende del periodo dominante y del factor de distancia, FSD. Entonces se obtiene, a ver, aquí dónde está. Aquí está. FSD, que dice, es una función del periodo dominante. Entonces es el periodo dominante por el factor de distancia la raíz cuadrada del factor de distancia. Entonces el periodo dominante por la raíz cuadrada del factor de distancia. Y los siguientes valores, factor de sitio, FS, vamos a obtener aquí. Bueno, aquí le puse tabla 1.2. Aquí está factor de sitio. La tabla .1 es 2, y es la relación que existe entre la aceleración máxima del suelo y la aceleración máxima en terreno rocoso. Entonces, esta es la aceleración máxima del suelo y esta es la aceleración máxima del terreno rocoso que obtuvimos del pródisis. De aquí nosotros vamos a obtener el factor de sitio y vamos a obtener posteriormente la aceleración del suelo, despejando. Entonces lo obtenemos de esta tabla. Factores de sitio, tabla 1.2. Yo aquí hice una herramientita para interpolar valores. Porque por ejemplo aquí me piden esta función del periodo FSD,
y yo tengo .6, aquí está .06, porque en mi tabla tengo valores de .05 y .1. .06 está más cerca de esta columna de .05, entonces podría tomar estos valores. Sin embargo, yo aquí estoy haciendo esta tablita para interpolar los valores. Ajá. Entonces, ya sea que ustedes hagan algo similar para interpolar, esta no lo explico muy bien porque me voy a perder y los voy a hacer bolas, pero lo que está haciendo es interpolando los valores, ¿de acuerdo? Entonces ustedes pueden interpolar aquí, hacer una herramienta como esta o tomar un valor más conservador, no sé. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo estos dos valores, .05 y .1. Mi valor real es .06, ajá, FSD. Y luego para ¿cómo quedamos que se llamaba? Contraste de impedancias PS, .46, que está entre .625 y .25, .625 y .25. Y este está ahí intermedio, .46. Entonces lo que hago es vaciar estos datos. Por ejemplo, de la columna .05 voy a vaciar 1.08 y 1.18. 1.08 y 1.18. Y de la columna .1, 1.23 y 1.98. 1.23 y 1.98. Entonces lo primero que hace esta hojita es interpolar entre las columnas. De tal manera que me da los valores ya interpolados para .06. Ajá. Vemos que son valores intermedios y también acá abajo. Finalmente interpola entre los valores verticales, entre las filas. Ajá. Puede ser que ustedes hagan la interpolación al revés o como gusten. El chiste es que aquí yo obtengo un valor de 1.21. Es el que estoy poniendo aquí. A ver, por ejemplo, si lo hacemos sin esta tablita, ¿qué pasaría? Diríamos, no, pues está más cerca de .05. Ajá. Entonces vámonos por aquí. Y luego vamos a suponer que .46 pues es justamente la mitad de estos dos. Ajá. Entonces de 1.18 a 1.08 pues vamos a suponer que es un valor de 1.14. Ajá. Por ejemplo, por decir. Entonces yo pondría 1.14 y de acá, a ver, interpolando .98, o sea, este es 2 y digamos que 1.6. Pues sí, más o menos se podría seleccionar así al tanteo 1.20. Ajá. Porque el valor intermedio aquí me da 1.14 y el valor intermedio aquí me da 1.6 y siendo que estamos en .06 y no en .1, podríamos decir que es más o menos 1.20. Ajá, 1.15 por ahí. Entonces lo pueden hacer al tanteo, o hacer algo como esto. Ajá. Se hace interpolando las diferencias. Ok. Y por reglas de 3. De acuerdo, entonces vamos a seguir. Luego sigue el factor de respuesta FR, que es la relación que existe entre la aceleración máxima espectral C. Aquí ya estamos obteniendo los parámetros del espectro y la aceleración del suelo. La aceleración del suelo, la aceleración máxima del suelo en el espectro es este punto. Ajá, es el punto donde inicia el espectro. Ok. Y C es la meseta, es la ordenada de la meseta. Ajá. Entonces de esta tabla vamos a nuevamente usar esta tablita, tablita para interpolar, y decimos que nosotros tenemos un periodo de 1.12, de punto 12, que está entre punto 1 y punto 20. Entonces aquí tenemos punto 1, punto 20
.12 y nuestro contraste PS, contraste de impedancias, pues sigue siendo lo mismo. Entonces vaciamos nada más los valores 3.74 y 4.41, 3.74, 4.41, 3.57, 3.57, 4.27 y obtenemos nuestro valor aquí de FR, que es igual a 4. Ok. El factor de comportamiento no lineal es la sección 3.1.5.3. Y bueno, incorpora los efectos de la no linealidad de los materiales en la respuesta dinámica se pueden reconocer como la reducción de la velocidad efectiva de propagación de ondas en el manto del suelo idealizado homogéneo y por un aumento en el amortiguamiento. Con el propósito de incorporar estos efectos a los espectros de diseño, será una reducción de las ordenadas del espectro que reflejen los aumentos de amortiguamiento y que se ajusta el valor del periodo dominante del sitio. Ok, entonces este factor de no linealidad es para reducir las coordenadas las coordenadas espectrales, y lo vamos a obtener con la tabla 1.4. Nuevamente vamos a interpolar. Aquí tenemos que nuestro factor de distancia es de 0.25, entonces está entre 0.2 y 0.3. 0.2, 0.3, 0.25 y nuestros valores serían estos 4: 0.91, 0.89, 0.91, 0.89, posteriormente 0.87, 0.82, 0.87 y 0.82. Ok, obtenemos un factor de no linealidad prima 0.88. Posteriormente vamos a calcular el factor de no linealidad en función de este periodo del suelo y de un periodo de referencia que es igual a 1.5. Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente, aquí en esta parte. Ahorita vamos a continuar nada más con este último factor que se obtienen de la tabla 1.6. Es el factor de velocidad, ¿de acuerdo? El factor de velocidad, bueno, aquí es importante ver que estos últimos dos yo lo obtuve de la tabla 1.4, que es para suelos granulares. En caso de desplantar el terreno en suelo blando, pues habría que utilizar esta tabla 1.5. Igual para el factor de velocidad, se reduce la velocidad efectiva en el manto del suelo, llamada la velocidad equivalente, por efectos del suelo, entonces de la no linealidad del suelo. Entonces aquí también podemos utilizar o la tabla 1.6 o la tabla 1.7. Vamos a utilizar nosotros la tabla 1.6 para suelos granulares. Ok, entonces nuevamente, a ver, voy a intentar así para que se vea. Nuevamente nuestro factor de distancia pues es 0.25 y nuestro contraste de impedancias es 0.46. Entonces prácticamente hay que cambiar nada más estos valores, que serían 0.97, 0.97, 0.93, 0.93 y 0.86, 0.93, 0.86, 0.93 aquí, 0.93. Bueno, aquí voy a dejar este video. En el siguiente vamos a continuar con el cálculo de estos factores.